Soy el abogado Nelson Chino, a cargo del módulo Argumentación y Razonamiento Jurídico. En esta oportunidad estudiaremos la interpretación jurídica. ¿Qué es la interpretación jurídica? Las clases de interpretación jurídica, los métodos de interpretación jurídica y los criterios de interpretación jurídica. Claramente tres cosas totalmente distintas que vamos a analizarlos en cada una de las diapositivas que vamos a seguir estudiando. Vamos a ver cómo pasamos de una interpretación literal, clásica, antigua de las normas a una interpretación más dinámica, una interpretación más extensiva, entre otros criterios, métodos y clases de interpretación como vamos a estudiar. Pasemos a la siguiente diapositiva. Interpretación jurídica. Para entender qué es interpretación jurídica, primero debemos preguntarnos qué es interpretar. Interpretar es explicar o aclarar el sentido de algo, principalmente de un texto. Entonces, podemos decir que la interpretación jurídica es la operación o técnica dirigida al esclarecimiento de una norma. Es la parte de la teoría del derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas. Podemos distinguir una interpretación actividad que implica descubrir y precisar el significado del objeto y una interpretación resultado que es producto de esa actividad. En nuestra vida diaria, a veces sin darnos cuenta, realizamos labor interpretativa. Por ejemplo, si estamos conduciendo y vemos que el semáforo está en rojo, significa o interpretamos que debemos detenernos. Cuando subimos al transporte público urbano y vemos que en los asientos preferenciales hay unos símbolos con unas imágenes, con unos iconos, interpretamos que esos asientos están reservados para personas adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y personas con niños pequeños en brazos. Entonces, la labor de interpretación está en todo lado, pero es en los textos escritos donde se materializa más esta labor interpretativa. Y el derecho o las normas se materializan, se patentizan a través de los textos escritos. Entonces se utiliza el lenguaje natural, el lenguaje común para poder plasmar las normas que van a regir nuestra vida diaria, nuestro quehacer, organizaciones del Estado, etc. Entonces, la labor de interpretación es fundamental, es esencial. Es más, se dice que el derecho es labor interpretativa. Pero, ¿cómo podemos interpretar? Entonces, veamos la siguiente lámina para poder dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo debe realizarse la labor interpretativa? Pues bien, para esta tarea debemos utilizar los criterios y métodos de interpretación jurídica que a su vez darán lugar a las clases de interpretación jurídica. ¿Qué son los criterios? Los criterios son objetivos, guías o directrices que deben tenerse en cuenta. Nosotros hemos considerado, por cuestiones pedagógicas, establecer 4 criterios de interpretación normativa. Cabe advertir que seguramente en algunos textos y otros autores señalarán más o menos criterios. Lo mismo ocurrirá con los métodos y con las clases. Pero para efectos del presente trabajo, para un proceso de selección en un examen, nosotros vamos a tratar de estudiarlo de la siguiente manera. Entonces tenemos el criterio tecnicista, el criterio axiológico, el criterio sociológico y el criterio teleológico. Dentro de los métodos, ¿qué podemos decir de los métodos? Los métodos es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin. Y dentro de los métodos de interpretación normativa tenemos el gramatical o literal, el lógico, el sistemático, el histórico y el teleológico. Y a su vez, como dije, van a dar lugar a la clasificación de la interpretación normativa. ¿Qué son la clasificación? Es el grupo de elementos de un conjunto que tiene características comunes. Aquí podemos tener 5 clases de interpretación normativa. Una auténtica, una judicial o jurisprudencial también se le llama, y una doctrinaria. También tenemos una extensiva y una restrictiva.
Cada uno de estos criterios, métodos y clases será materia de estudio en las siguientes diapositivas. Criterios de interpretación normativa. Estudiemos pues los 4 criterios de interpretación normativa en el presente trabajo. Primer criterio, el tecnicista. ¿Qué significa? Que el intérprete asume que la tarea de interpretación consiste en desentrañar el significado de una norma jurídica a partir del derecho mismo, sin intervención de elementos extraños a lo técnicamente legal, sin nada que esté fuera del texto normativo. Criterio axiológico. Consiste en adecuar el resultado, en la medida de lo posible, a ciertos valores que deben imperar en la aplicación del derecho. Por ejemplo, entre una solución que perjudique la libertad y otra que la favorezca, lógicamente se preferirá a la segunda. Criterio sociológico. Este criterio responde a la aceptación del derecho como expresión de la sociedad en la que se produce. Propone que la interpretación incorpore la idiosincrasia, las costumbres, los estilos de vida e ideologías imperantes en cada comunidad o grupo étnico o grupo minoritario. Criterio teleológico. Propone establecer a priori una finalidad para la interpretación, bien sea por el creador de la norma o por la finalidad operativa que se espera obtener con una norma de ese sentido. Vemos pues que el criterio tecnicista solo se basta para su interpretación de la literalidad de la norma, del texto escrito de la ley, es decir, no requiere recurrir a conceptos jurídicos extraños como por ejemplo fines o valores que no se encuentren dentro de la norma escrita. En cambio, el criterio axiológico, a diferencia del tecnicista, sí incorpora elementos extrajurídicos y será el intérprete quien deberá escoger los valores o fines que deban ser utilizados en el caso en concreto para cumplir, valga la redundancia, con los valores imperantes en el momento dado. El criterio sociológico, por su lado, lo que hace es ampliar esta suerte de interpretación a elementos extrajurídicos, como por ejemplo la idiosincrasia, las costumbres, los usos, que lógicamente van a tener un peso mayor en aquellos grupos étnicos o minorías que no tienen representación y que incluso los usos y costumbres que realizan son anteriores a la constitución del propio Estado. Entonces sería ilógico no tomar en cuenta estos criterios al momento de establecer criterios de interpretación normativa. Y por último, el criterio teleológico, que como ya dijimos busca establecer el origen, el fin buscado por el creador de la norma o del intérprete según sea el caso. Ahora veamos los métodos de interpretación normativa. Como dijimos, los hemos dividido en 4: literal, lógico, sistemático e histórico. El literal, el más antiguo y exclusivo de épocas anteriores a la Revolución Francesa. Consiste en deducir de las palabras mismas, de su lugar en la frase y de la sintaxis, el sentido exacto del texto normativo. El metodológico, aquel que utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma. Por ejemplo, ad maiore ad minor, el que puede lo más puede lo menos, o un razonamiento a contrario, o a pari actione, es decir, si un caso es similar, se debe resolver en otro caso de manera similar. El método sistemático introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde a un sistema jurídico vigente y su sentido puede ser incluso advertido con mayor nitidez del contenido de otras normas del propio sistema. Y por último, el método histórico. Se pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, al contexto histórico en el que se dio. Para ello ha de revisarse proyectos de ley, libros de debates, informes, exposición de motivos, etc.
observamos que tenemos diferentes tipos de métodos de interpretación jurídica y estos se han venido dando de acuerdo a los cambios sociales y políticos que ha experimentado nuestra historia, nuestra sociedad. Por ejemplo, el método literal es el método más antiguo. Incluso Montesquieu decía que el juez era la boca de la ley, haciendo referencia a que solamente debía tomarse en cuenta la literalidad de la norma. Pero tenemos otros métodos, el sistemático, el teleológico, el histórico, el lógico. El teleológico, como podrán advertir, no se le mencionó porque algunos autores consideran que se encuentra dentro del método lógico, como también hay otros tipos de métodos como autores y libros podamos encontrar. Para cuestiones pedagógicas nosotros nos vamos a centrar en estos métodos que también tienen su correspondencia con los criterios de interpretación jurídica estudiados anteriormente. Por último, estudiemos las clases de interpretación normativa. Podemos dividirlas en dos, de acuerdo con el intérprete y de acuerdo con el resultado. De acuerdo con el intérprete tenemos la interpretación auténtica, judicial y doctrinaria, y de acuerdo con el resultado, una interpretación extensiva y una interpretación restrictiva. Interpretación auténtica es aquella realizada por la autoridad que produjo la norma, es decir, por el órgano emisor. En nuestro caso, en el caso peruano, sería por el Congreso de la República, por nuestro Parlamento. Sin embargo, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo que en un Estado constitucional de derecho corresponde interpretar las normas conforme a la Constitución con independencia del sentido que le quiera dar su autor. Interpretación judicial es aquella realizada por el Poder Judicial. Por eso también se le conoce como interpretación jurisprudencial, o por los órganos que tienen a su cargo la administración de justicia. Por ejemplo, el Tribunal Registral, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal de Indecopi, que tienen a su cargo la administración de justicia en sus respectivas parcelas del derecho o ramas del derecho. Una interpretación doctrinaria, que es aquella realizada por los juristas o autores que no ostentan cargo alguno en la administración de justicia. Esas fueron las clases de interpretación de acuerdo con el intérprete. De acuerdo con el resultado tenemos dos tipos de interpretación o dos clases. La interpretación extensiva, cuando la conclusión a la que se arriba en la interpretación se puede aplicar a más casos de los que inicialmente aparecieron, y una interpretación restrictiva, que se circunscribe exclusivamente a los supuestos descritos en la norma interpretada. Se da en el caso, por ejemplo, de las normas prohibitivas o especiales. Adviértase, pues, que en la clasificación de la interpretación normativa ya no se realiza una actividad interpretativa propiamente dicha, sino lo que se realiza o de lo que se trata es de identificar los sujetos que realizan esta labor o el producto de esta, pues la actividad interpretativa propiamente dicha ya se realizó con los criterios y los métodos utilizados para la interpretación. Por ejemplo, la clasificación auténtica nos dice que esa labor la realiza el mismo órgano emisor de la norma jurídica, el creador de la norma, es decir, el Parlamento o en nuestro caso el Congreso, mediante la emisión de una nueva norma. La interpretación judicial la realizan los órganos jurisdiccionales en sus distintos niveles, Por eso también se le conoce como interpretación jurisprudencial. Y la interpretación doctrinaria, aquella realizada por los estudiosos del derecho, los juristas, que tienen bastante peso a la hora de acoger estas interpretaciones en los dos anteriores, en la auténtica y en la judicial. Y por último, ya los efectos o el producto de la interpretación, que viene a ser una interpretación extensiva o una interpretación restrictiva según sea el caso.